Dios envió a sus profetas, sacerdotes que ministraban la palabra. Moisés subió al monte Sinaí, tuvo la revelación del tabernáculo. Y para Moisés fue maravilloso estar en la presencia de Dios y recibir esa revelación de la construcción del tabernáculo. Pero Moisés era el que contó con el privilegio de recibir la revelación. Pero el pueblo de Israel solamente se concretaba a escuchar la voz de Moisés, porque Moisés era la voz de Dios hablándole al pueblo. Y la gente le decía: sube tú, Moisés, con Dios, para que nos digas lo que tiene Dios para nosotros. Moisés subía y él traía el mensaje. Yo puedo decirte que nosotros somos más privilegiados que Israel, más privilegiados. ¿Por qué? Porque a Moisés se le dieron las tablas, se le dieron los mandamientos. Pero muchas cosas que practicaba Israel era por cuestión de darle seguimiento, cumplimiento a la ley. Pero no tenían revelación de por qué lo estaban haciendo o por qué estaban construyendo el tabernáculo. Simplemente ellos obedecían, pero no había entendimiento de lo que estaban haciendo. Había el profeta y hablaba el profeta, pero no había revelación. Cuando viene Jesús a la tierra, nos presenta el Evangelio, por ejemplo, los judíos creían que cuando ellos morían iban al Hades, al lugar donde van los muertos. Era todo lo que sabían. No había más mente o más revelación a dónde iban los espíritus cuando una vez morían. Ellos decían: van al Hades, nada más, al lugar donde van los muertos. Cuando Jesús nos viene a decir algo más y nos revela y dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estén. Entonces Israel solamente sabía que iban los muertos a un lugar, pero cuando viene Jesús dice: hay una morada celestial. Hay una morada celestial donde mora el Señor, ahí vamos a estar. Cuando Jesús dijo: Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Vino a revelar que el hombre no iba a estar eternamente en ese lugar para siempre. El apóstol Pablo hablaba de la revelación de los misterios de la palabra de Dios, y le voy a decir a usted tiene el privilegio de conocer muchas cosas que Israel no conoció. Israel conoce las leyes, hasta el día de hoy los judíos conocen las leyes al revés y al derecho, pero no tienen revelación de los misterios de Dios. Por ejemplo, un misterio dice grande, Pablo dice: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, predicado en el mundo, recibido arriba en gloria. Dice: este es un misterio, Dios se manifestó en carne. Cuando vimos a Jesús, vimos a Dios manifestado en carne. Es Dios mismo, pero Israel no lo entendió, porque Israel se quedó sujeto a la ley. Nosotros tenemos privilegios, grandes privilegios, tenemos grandes revelaciones. Cuando en el Antiguo Testamento el único que habló del diablo fue el profeta Ezequiel. Ezequiel y Isaías también un poquito hablaron del diablo, y fue todo lo que se habló. Pero en el Nuevo Testamento se nos habla que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Se nos reveló que tenemos guerra espiritual, e Israel no lo sabía. Israel no lo sabía, pensaba que sus ataques, que sus problemas provenían de Dios, pero no entendían la revelación. Ahora nosotros tenemos la palabra que nos dice que hay autoridad sobre nosotros para orar por enfermos, para echar fuera demonios, para orar por milagros. Tenemos autoridad, y esa revelación ellos no la tenían. Nosotros contamos con muchas herramientas, con mucha información, contamos con muchos privilegios que Israel no conoció. De veras, usted tiene la Biblia y tiene una revelación tremenda, grande, que Israel no tuvo el privilegio de conocer, ni se le ha abierto el entendimiento. Tiene un velo todavía, pero Dios no lo dio a conocer a nosotros. Amén. Así que, ¿quién sabe nadar de los que están aquí? Amén. Levante la mano los que saben nadar bien.
Yo cuando estoy aquí, yo quiero, me estoy ahogando, la verdad, me estoy hundiendo, porque no sé nada. ¿Cuántos conocen el Murúa de 30 años para atrás? ¿Cuántos conocen esta zona del Murúa? Ok. Los que conocieron la zona del Murúa, antes corría un río por este lugar. Y cuando el río empezó a achicarse, empezó a desaparecer, empezaron a correr ríos subterráneos, allá, ríos subterráneos aquí. Y entonces vinieron las personas que empezaron a explotar la zona del río, empezaron a explotar la arena, se empezaron a extraer la arena. Y cuando extraían la arena, sucedía algo muy especial. Hacían el hoyo grande, hacían el hoyo, por ejemplo, de la plataforma, toda la plataforma, sacaban la arena, pero al paso del tiempo, esos pozos se iban llenando de agua, ¿cierto? Se llenaban de agua, ¿verdad? Se llenaban de agua. O sea, sacaban la arena y luego los pozos se llenaban otra vez de agua. Y volvían otra vez los truqueros o los areneros a sacar arena por otro lado y se volvían a llenar de agua. En aquel tiempo, en el año 1978, por ahí, los jóvenes de mi colonia venían a esta zona y venían y no se metían en las albercas del vergel. Venían y se metían a los hoyos, agua limpia, no era agua sucia, era agua limpia, cristalina, como la verdad no lo he visto en otra parte, era agua cristalina. Y los jóvenes venían de la colonia y se metían a las aguas y nadaban y aprendían a nadar. Y yo nunca aprendí a nadar, porque para aprender a nadar tienes que primero perder el miedo. Para empezar a nadar tienes que perder el miedo, tienes que confiar que vas a flotar, tienes que confiar que vas a aprender y que te vas a capacitar para nadar. ¿Qué pasa? Yo no sé nadar el estilo del perrito. ¿Cuántos saben nadar el estilo del perrito? ¿Cuál es el estilo del perrito? Y no te hundes, ¿verdad? Pero ahí está. Y luego te dicen, vete al centro de la piscina. Y dicen, ¿dónde estás? La orillita. Y ves allá que y luego los que se avientan, qué envidia, ¿no? Los que se avientan del trampolín y se avientan y tú estás en la orilla. La verdad que a mí me pasa porque no aprendí a nadar. ¿Cuántos no saben nadar y nadan con el perrito cuello? Bueno, para poder aprender a nadar tenemos que dejarnos enseñar. Si yo no puedo aprender a nadar si no lo practico, si no tengo una disciplina, si no tengo la costumbre, si no tengo el hábito, si no persisto, no voy a poder llegar a nadar. Hay gente que quiere nadar y va a cada año a las playas y no sabe nadar. Pero aquel que insiste en recibir clases, pues va a aprender a nadar. Hay unos que dicen, ¿quién te enseñó a nadar? Pues solito, pero ahí estuvo en las aguas se atrevió. En la vida espiritual, quiero decirte que Dios quiere que nos metamos mar adentro, como dijo Pedro, vamos mar adentro. Pero muchos de nosotros, los cristianos, tenemos toda bendición, tenemos el respaldo de Dios, pero nos da miedo meternos mar adentro en la dimensión del Espíritu Santo. ¿Por qué nos da miedo? Primero, porque a lo mejor desconocemos esa dimensión. Segundo, porque a lo mejor nadie nos ha enseñado, porque a lo mejor no hay experiencias o testimonio de esa dimensión y nos da miedo entrar ahí. Pero el Espíritu Santo quiere que entremos en la dimensión del Espíritu. Cuando la Biblia habla del libro de Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23, cuando habla de que la carne se opone al Espíritu, nosotros lo vemos bien tranquilamente, que la carne se opone al Espíritu y el Espíritu se opone a las obras de la carne. Lo vemos así muy ligero, así como que es un juego de palabras, pero no es un juego de palabras. Es una realidad espiritual que el Espíritu Santo que está en nosotros
se opone en realidad de que nosotros no caigamos en los deseos de la carne. El Espíritu Santo está morando en cada uno de nosotros. Y hay una lucha constante en mi carne a querer hacer los deseos de la carne, chismes, contiendas, pleitos, disensiones, miedos, todas esas cosas. Hay un deseo natural, el apóstol Pablo lo habla en Romanos capítulo 7. Pero hay una ley del Espíritu que me arrebata para que no sea seducido para volver atrás. ¿Por qué no nos hemos perdido? ¿Por qué continuamos? ¿Por qué nos mantenemos? Porque Dios está sosteniendo hasta el día de hoy. La vida espiritual consiste de vivir bajo disciplinas. Cuando hablo de disciplinas, mucha gente lo primero que se le viene a la cabeza es el sopapo, es la regañada, la exhortada, el estar quieto. Esa es una manera de poner orden, de educar a los niños, de llevarlos, desarrollarlos. Pero para nosotros como adultos llevar una vida espiritual es otro estilo de disciplina que tenemos que llevar para desarrollarnos como cristianos. El apóstol Pablo, por ejemplo, decía a Timoteo, aunque estamos en la carne, no militamos según la carne. Hablaba de militar, ¿sí? Militar, una palabra que se refiere como a un soldado, a un ejército, un escuadrón. Dice, nosotros no militamos, nos está poniendo con una calidad de que somos soldados. Y un soldado cuando va, no sé si ustedes han escuchado, cuando alguien se va a entrenar como soldado, lo meten 3 meses, lo encierran, lo forman, porque es la intención formarlo, lo matan a las 5 de la mañana, los hace bañarse con el agua fría, al toque de la corneta, tiene que estar a 3 horas, 3 meses, no salen, hasta que el cartucho de información y modelo militar, identificar lo que son las autoridades, identificar lo que son las órdenes, identificar lo que son las instrucciones, identificar que tienes que trabajar con tu rebeldía, porque hay una rebeldía en todo el ser humano natural, y todas esas cosas se trabajan en ese proceso. Eso es lo que vive un soldado. En la vida espiritual, nosotros venimos a la iglesia, tenemos que aprender que tenemos que tener disciplinas espirituales. Voy a hacer unas preguntas, no se sientan mal. No levantan. ¿Cuántos han leído la Biblia del principio de Génesis totalmente hasta el último libro de Apocalipsis? ¿Cuántos? Yo creo que pocos. ¿Cuántos han leído un libro, aunque no sea cristiano? Han empezado a leer un libro con mucho entusiasmo y lo dejan a los 3 o 4 capítulos, se enfadan y ya no lo terminan. ¿Por qué? Porque somos personas que desordenadas. Dentro de nosotros hay una naturaleza a no aplicarnos orden. Somos desordenados. Y la vida espiritual consiste en vivir ordenadamente. ¿Cuántos tienen verdaderamente la